Estamos de vuelta en el programa general del Foro Democracia y Medios, que organiza de manera conjunta el Instituto Federal Electoral con la Universidad Iberoamericana a través del Departamento de Comunicación. Bueno, pues vamos a reiniciar las sesiones de esta tarde con una mesa que es por demás interesante, quizá una de las discusiones medulares a partir de lo que se ha debatido esta mañana sobre, bueno, pues qué se monitorea, cómo se monitorea. Bueno, pues la parte técnica, en buena medida, va a ser trabajada en esta mesa, que comprende el tema precisamente de la metodología para el monitoreo de la cobertura noticiosa. Y en esta mesa está coordinada por el consejero electoral Alfredo Figueroa. Nos acompaña el maestro José Carreño Carlón, de la Universidad Iberoamericana, el doctor Rubén Jara, de IVOPE, y el doctor Julio Juárez, de la UNAM. Pero mayores detalles sobre cada uno de ellos los dará el coordinador de la mesa. Bueno, muy buenas tardes. Parece que este sí, sí. Este micrófono parece que sí tiene audio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar en la Universidad Iberoamericana con el propósito de discutir efectivamente la metodología para el monitoreo de la cobertura noticiosa que se hace en el Instituto Federal Electoral cada proceso electoral desde la década de los 90. Antes de iniciar una breve presentación sobre la problemática que vamos a abordar el día de hoy y de darle la palabra a nuestros compañeros, quiero hacer una breve presentación de su currículum con el propósito de presentarlos, aunque me queda claro que muchos de ellos, todos ellos, no necesitan una presentación. En primera instancia quiero presentar a José Carreño Carlón, quien es Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, director de la Oficina Presidencial de Comunicación. Son algunos de sus principales datos de trayectoria. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y el posgrado en la Universidad Real de Leiden, de Países Bajos, y la Universidad de Navarra, en España. Es coordinador del programa de Comunicación, Derecho y Democracia, así como del área de periodismo de la Universidad Iberoamericana, donde imparte clases en la licenciatura y en el posgrado. Es conductor del programa de televisión Agenda Pública de Foro TV, conductor del programa de radio Sigma Medios en la Ibero 90.9, comentarista en Grupo Imagen en el programa Frente al País y en Antena Radio de MER. Además escribe en el periódico El Universal la columna Agenda del Debate y será el primero en el orden al BAT esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero presentar también a Rubén Jara Elías, quien es actualmente socio y presidente de IVOPE AGD México, empresa dedicada a la medición de audiencias e inversión publicitaria en televisión, radio, medios impresos, vía pública e internet. Asimismo es fundador de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, AMAI, y miembro de su Consejo de Expresidentes. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, realizó estudios de posgrado en Michigan y es coautor del libro Medición de Audiencias de la Televisión en México. Está con nosotros Julio Juárez Gamiz, quien es investigador también del Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente coordina la investigación, análisis de contenido de la cobertura noticiosa de procesos electorales de 1997 a 2006, el caso de los noticieros estelares de Televisa y Televisión Azteca. Es articulista de El Universal y del portal La Silla Rota. Ha sido analista, invitado en diversos medios como Foro TV, Radio 13, Radio Efecto TV, Radio Educación, Radio UNAM. Es licenciado en Psicología por la UNAM y realizó estudios de posgrado en Sheffield, Inglaterra. Es autor de La Televisión Encantada, Publicidad Política en México. Bien, hasta aquí la presentación de nuestros invitados el día de hoy. Y antes de entrar a ofrecerles la palabra, me ha pedido los organizadores que haga una breve introducción de qué es el tema que abordaremos esta tarde. Quiero empezar señalando que en el Instituto Federal Electoral, prácticamente desde la organización de la primera elección presidencial que correspondió al IFE,
que fue en el año de 1994, antes incluso de que el Instituto Federal Electoral fuese una institución autónoma del Estado mexicano, antes de la reforma de 96, se previó en la norma que el IFE hiciese un análisis del contenido noticioso en nuestro país con el propósito de generar un documento público que pudiese advertir, señalar cuál era el tratamiento que que la televisión y la radio especialmente habían dado a la cobertura de las campañas presidenciales. Este fue el origen por el que se inicia la actividad de evaluar los contenidos noticiosos en aquella época. Hoy por hoy el IFE sigue haciendo esa tarea, pero con un contexto jurídico que ha sido reformado, con nuevas condiciones de vinculación entre los medios de comunicación y el instituto, y con, yo diría, un nuevo modelo incluso de comunicación política, que es el que es producto de la reforma electoral de 2007. Así que el análisis que ha venido haciendo la autoridad se empleó esencialmente para dar a conocer, sin que tuviese ninguna implicación específica en los medios de comunicación, para dar a conocer cuál había sido, si había habido un sesgo, digamos, en la cobertura de los medios de comunicación. Ese fue el origen y el propósito, sin que tuviera una implicación de pena contra los propios medios de comunicación, sin que se estableciesen multas por tener un comportamiento, digamos, con una tendencia muy clara de cobertura en favor de un candidato o de un partido político, y así ha venido advirtiéndose a lo largo de los años. ¿En qué consistió y en qué consiste este método? Bueno, se trata de hacer un padrón de distintos medios de comunicación que tienen además cobertura de precampañas y de campañas, y a partir de ese proceso consignar cuáles serán monitoreados tanto a nivel local como a nivel nacional, y se establecen calificaciones esencialmente en relación a las notas que difunden los medios de comunicación respecto de lo que va ocurriendo en una campaña política. ¿Qué tipo de calificación se establece? ¿A partir de qué valoraciones se hace? Bien, esto se hace a partir de determinar si en un determinado programa de noticias hay primero un llamado, una mención vinculada a un candidato o a un partido en el periodo de campañas, y a continuación se establecen en general 3 tipos de calificaciones respecto de ese contenido. Puede haber un contenido que se califique como positivo, un contenido que se califique como neutro, o un contenido que se califique como negativo. Son, digamos, en términos generales, las 3 grandes mecanismos que ocurren para ello. Hoy quizá resulte pertinente preguntarse cuál es el nuevo papel que debe jugar el análisis de contenidos noticiosos en el actual contexto político del país. Si bien era muy evidente en la década de los 90, después de la elección de 1988, que la cobertura que los medios de comunicación, específicamente la televisión y la radio hacían desconociendo que había candidaturas distintas a las del partido que venía ganando sistemáticamente la presidencia de la República, y era muy importante revelar por otros medios desde la propia autoridad en qué medida eso se confirmaba a la hora de hacer un análisis de su contenido. A partir de la década de los 90, a mediados, me parece que hay un momento en el que la televisión mexicana, el sistema electoral mexicano, se modifican a partir de tener mucha más presencia de diversos partidos políticos y candidatos en una elección. De modo tal que la centralidad de este instrumento de carácter moral en una contienda fue perdiendo, me parece, su función y su centralidad respecto del origen. Preguntarse hoy, en el marco de las actuales normas que tenemos en México, cuando hoy, como se sabe, los medios de comunicación
no pueden venderle propaganda a un partido político, no pueden venderle propaganda a un candidato siempre y cuando se trate de televisión y de radio, nos lleva a replantearnos si este tipo de monitoreo, su función pública y su función política y democrática en el proceso electoral debe replantearse o redefinirse. Y a partir de eso es que debemos preguntarnos si la metodología que hemos venido empleando, que es una metodología, como digo, más o menos sencilla, en el sentido de establecer simplemente una categorización, una valoración de estos contenidos, debe reformularse, replantearse a la luz de nuevas condiciones. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, me parece que hoy, a diferencia de lo que ocurría en la década de los 90, hay mucha más presencia, o se advierte presencia, a través de otros productos en contenidos no necesariamente noticiosos, o no noticiosos en el sentido de lo que comúnmente así llamamos, sino, por ejemplo, lo que sería todo el producto vinculado al espectáculo, que sería una de las partes en donde se establecería, o los programas deportivos, que también han sido materia, me parece, de espacio para distintos candidatos a puestos de elección popular o de presencia de partidos políticos. Si debiéramos plantearnos que no solo se trate de ir a los lugares por excelencia de la noticia, si debiésemos buscar otros espacios para establecer un monitoreo. Me parece que debiéramos preguntarnos o no por una metodología que reconozca con toda claridad los niveles de audiencia que tienen cada una de las estaciones de radio y de televisión en el país. Si la generalización de resultados debe darse con mucha contundencia a nivel entidad federativa, a diferencia de un dato nacional. Cómo construir un adecuado padrón de medios nacionales, si es que esto es posible, y si esto solamente debe hacerse en televisión o también pudiera implicar el espacio radiofónico. Estas y algunas preguntas eje adicionales son las que se les han formulado a nuestros panelistas el día de hoy, y yo simplemente concluyo para esperar cuáles son sus comentarios con las que se les formularon de modo muy claro. Una de las preguntas, las tres preguntas ejes, digamos, del panel son las siguientes. ¿Cuáles son las variantes metodológicas que podrían adoptarse o modificarse para volver más eficaz el monitoreo de noticias? Y yo diría, más eficaz, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esa eficacia? ¿Eficacia en función de qué? 2. ¿Cuáles criterios deberían permanecer sin modificarse para poder generar indicadores comparables con periodos previos? ¿Qué parte de la metodología que hemos venido empleando debemos hacer permanecer con el propósito de poder comparar a lo largo del tiempo? No sería, o sí sería deseable abandonar del todo la metodología previa. Y por último, ¿qué retos, qué oportunidades se plantean en función de los cambios tecnológicos para el monitoreo? Con ello yo concluyo las tres preguntas y hago énfasis en que nos estamos refiriendo al monitoreo de contenidos noticiosos que por ley tiene que ser la autoridad electoral, no al monitoreo que es producto de la atribución de 2007 de contenidos de tiempos del Estado mexicano en propaganda de los partidos políticos, que corre por una ruta distinta, aún quizá teniendo vinculación importante en torno a la equidad de la contienda respecto de lo que ocurre en los contenidos noticiosos. Así que hasta aquí mi intervención. Tiene el uso de la palabra José Carreño. Muchas gracias al consejero Alfredo Figueroa. Es muy grato estar aquí con buenos amigos y reconocidos expertos, Rubén Jara, Julio Juárez, y desde luego con ustedes interesados en este debate. Y como hemos estado escuchando los argumentos en favor, en contra, en medio, a lo largo de toda la mañana, y todavía en la comida fue muy fructífero el intercambio, pues yo me voy al grano para contestar algunas de estas preguntas que nos plantea el consejero Figueroa. Y parte también por deformación
profesional en el periodismo, pues empiezo con el final, con la conclusión. Y yo sí creo que el monitoreo de la cobertura informativa por parte del IFE cumplió su propósito, y lo digo en pasado, cumplió su propósito en el tránsito del monopolio del poder político a la nueva era de competencia electoral y alternancia en todos los cargos de elección. Pero es muy importante para los estudiantes de comunicación y de ciencias políticas que veo. Hubo otra transición ahí paralela a este tránsito del monopolio del poder político a la distribución del poder por la vía electoral, que fue el tránsito del monopolio en la definición el monopolio de la definición primaria de la agenda pública. Ustedes conocen el concepto de establecimiento de agenda. Los definidores primarios en un sistema como el nuestro, ya se discutió en la mañana con Leo Zuckerman, en sistemas que todavía existen en el mundo, pues suele haber un monopolio en la definición primaria de la agenda por la subordinación o por la colusión que tienen los poderes políticos con los medios, y bueno, por esa vía se excluyen a otros competidores en esta tarea de definir la agenda pública a través de los medios. Hoy en día, bueno, pues se dio ese tránsito también del monopolio en la definición primaria de la agenda pública por la colusión de los medios a un sistema de competencia bastante abierta entre todas las fuerzas políticas por concurrir a definir la agenda pública a través de los medios. También parto de otra conclusión, es decir, correlato del anterior, el monitoreo que hace el IFE en los términos en que todavía se hace, pues obedece, como estamos diciendo, a las necesidades del pasado, a las necesidades de aquel tránsito de un monopolio a una distribución, a una competencia. Y bueno, por lo mismo yo pensaría que ya no parece pertinente mantenerlo en sus términos, mantenerlo así, pues con los costos económicos, políticos, a los que se somete a la institución electoral cada cierto tiempo en este sentido. Y aquí me parece muy pertinente la pregunta que hace el consejero Alfredo Figueroa, es decir, ¿para qué de una revisión de la metodología del monitoreo? Porque es muy diferente el para qué del monitoreo que hacen, por ejemplo, las organizaciones sociales que hacen monitoreo de medios con unos fines, al monitoreo o al uso del monitoreo que se hace para fines de investigación académica, o el propio monitoreo que hacen los definidores primarios de la agenda pública, los poderes, las fuentes de información, para ver cómo conectan mejor con los criterios de selección de los medios. También monitorean ellos, hacen sociología de las redacciones para ver cómo encajar mejor sus mensajes en los medios. De este monitoreo que corresponde a las funciones, digamos, de Estado, de un órgano de Estado que ejerce estas funciones de regulador de contenidos de los medios. Es como decía hoy el consejero presidente del IFE, bueno, pues al IFE se le han cargado muchísimas funciones, ahora también hay que reconocerlo, es, digamos, un regulador de contenidos de los medios, con todo lo que esto significa de riesgos de todo tipo. Entonces, me parecería que hoy en día este monitoreo puede servir para muchas cosas, pero ya no tiene el propósito que tuvo en aquel tránsito de un monopolio del poder político y de un monopolio de la definición de la agenda pública a otras condiciones. ¿Para qué monitorean los observatorios de la sociedad, de medios de la sociedad? El de la Ibero, por ejemplo. Pues parten de la idea de que hay que vigilar a los vigilantes, ¿no? Es decir, supervisar el desempeño de los medios, porque a su vez se supone que teóricamente, idealmente, tienen el papel de vigilantes o de supervisores de los poderes. Y algo que habría que preguntarse si encaja en este ¿para qué del monitoreo de las organizaciones sociales con lo que hace el IFE? Desarrollar audiencias capaces de entender críticamente los procesos de producción,
de los medios, de analizar los efectos de sus productos, exigirles cuentas a los medios, todo eso hacen los monitoreos de la sociedad, de las universidades, exigirles cuentas de sus comportamientos, de sus efectos respecto de, y pues de alguna manera también producir efectos en el consumo de los medios. ¿Qué hacen los académicos con el monitoreo propio o ajeno? A veces se apropian del monitoreo de otros. Bueno, pues como nos los explicaba de una manera muy sincera el doctor Ulises Beltrán en la mañana, bueno, pues se trataría pues de establecer tendencias, sesgos de cualquier tipo, políticos, filosóficos, económicos, o los grados de cumplimiento de los compromisos que tienen los medios o que les impone el propio órgano regulador. Ahorita vamos a ver el papel de esos lineamientos que también tienen que aprobar en cada elección. Y luego está este monitoreo de los definidores primarios, de los poderes que están muy interesados en saber no solo en procesar los contenidos de los medios, sino saber cómo llegan los medios a construir esos productos para tratar de influir en ellos con sus propias funciones de control de los giros de la información, etcétera. Y por último, pues están estas funciones de monitoreo de los órganos públicos erigidos en reguladores desde el Estado de los contenidos de los medios. Tradicionalmente, antes de que esta función le fuera asignada al IFE, era una función de la Secretaría de Gobernación a través de la RTC, y ahora pues esta función pasa en temporadas electorales, que es todos los días de todo el año, porque incluye campañas y precampañas, pasa al Instituto Federal Electoral. Y aquí sí hay que decir que tenemos, es decir, que es importante, antes de entrar a la discusión de la metodología, ver qué se quiere, qué se espera del monitoreo del IFE para ver qué metodología correspondería. Y bueno, no nos debe asustar que en todo el mundo hay órganos reguladores de contenidos de los medios. En unos lugares pues son menos controversiales estos reguladores de los medios, como en los países que tienen mayor tradición democrática, y ustedes acaban de ver los escándalos del seguimiento de las empresas del señor Murdoch en la Gran Bretaña. Bueno, hay muchos instrumentos para hacer un seguimiento de comportamientos, de conductas, de productos de los medios de comunicación, pero también hay otros esquemas más controversiales de regulación de contenidos de los medios. Podrían ser los más recientes que hemos estudiado, los de Venezuela o de Ecuador, ¿no?, con sus respectivos también sistemas de monitoreo, para ver si los medios están cumpliendo, como dicen sus normas, con la responsabilidad social que se les asigna con un órgano regulador, generalmente del Estado, que dice que sí y que no corresponde a ese interés social. En el caso del IFE, se monitorea los medios pues, con varios propósitos. El primero escapa a esta mesa para verificar que los medios publiquen conforme a la ley pues, los materiales de propaganda de los partidos. Básicamente los spots, pues es pues, una función que tiene cualquier, digamos, cliente de los medios de comunicación, verificar que se publique lo que se encarga, ¿no?, en este caso con cargo a los tiempos del Estado. También se monitorea para verificar que los partidos y los candidatos no echen mano del lenguaje denigrante. En otro aspecto también puede contribuir este monitoreo, para que la ley lo prohíbe. Es una función del IFE que también ya fue criticada aquí en la mañana. Para verificar que los particulares no concurran al debate electoral por la vía de la publicidad pagada. En unos casos también se mencionó acá, lo decía Daniel Moreno, pues para verificar los casos, o tendría que monitorearse para verificar los casos en que la publicación de algún material de propaganda ilegalmente adquirida, es decir, porque está prohibido hacerlo, pues sea enmascarada como un producto informativo, como entrevistas, como todo lo que se dijo acá.
y entre otras cosas, para verificar que la cobertura informativa, y aquí entramos al debate, las notas informativas de los medios se presenten con equidad entre los competidores, ¿no? Es decir, o que contribuyan a la realización del principio de equidad. Y aquí entramos pues de lleno, como les digo, en el debate que ha acompañado a esta función del IFE, pues desde la elección presidencial de 94, como lo recordaba el consejero Figueroa. Ya dijimos, desde luego, no tiene problema el monitoreo del IFE para verificar que los medios publiquen conforme a la ley los materiales de propaganda, pero el monitoreo para verificar la equidad de la cobertura informativa sí se ha visto acompañada por una serie de polémicas, tanto por motivaciones de principios, por motivaciones ideológicas o de ideología profesional en el caso de los periodistas, o como por motivaciones también metodológicas a las que también hay que entrar. Entre las motivaciones ideológicas de la oposición a que el IFE monitoree contenidos de los medios y de sus veredictos, porque hay una tradición, una ideología profesional en el periodismo contra todo intento de heterorregulación de contenidos. Heterorregulación es que otros te regulen, el Estado, el Congreso, el Ejecutivo o el IFE, bajo el supuesto de que los contenidos de los medios solo pueden ser sujetos a autorregulación, a lo que decidan los medios contenerse o regularse. Hay otra resistencia de tipo ideológico. Todo lineamiento de la autoridad sobre cómo cubrir la información de las campañas electorales, dice este argumento, menoscaba la libertad o el derecho que tienen los medios o el poder que tienen los medios para decidir qué publican, con qué marco lo publican, el framing famoso que publica, el gatekeeping, y cómo lo destaca o cómo lo jerarquiza, cómo produce ese efecto de priming. Y luego tenemos las resistencias metodológicas, que muchas tienen que ver con esta evolución de que se ha venido hablando en todo el día. El criterio cuantitativo para verificar si una cobertura mediática responde o no al principio de equidad, plantea esta resistencia metodológica desde el periodismo, castiga los criterios profesionales para decidir qué acto de campaña se debe publicar, castiga el juicio noticioso profesional sobre qué dicho o qué hecho tiene más valor informativo, o castiga el juicio sobre qué actor tiene más peso, en el caso de los partidos, y por tanto, qué actor tiene también más interés para las audiencias o para los lectores. Otro criterio para medir los sesgos a favor o en contra de un partido en la presentación de una cobertura informativa, se plantea que no solo puede menoscabar la libertad que los medios tienen en todo el mundo de darle a la información el marco, el framing, que a su juicio, que al juicio del medio, resulte con más valor informativo, ¿no? Es decir, podemos poner varios ejemplos, sino que esta supervisión de la autoridad electoral pueda inhibir la aportación de elementos informativos adicionales de contexto, de antecedentes a la cobertura informativa plana de un acto de campaña. Yo recuerdo un framing muy importante del día en que el candidato del PRI en el año 2000, Francisco Labastida, hizo su presentación de su propuesta de combate a la corrupción. El periódico Reforma le dio el framing pues muy interesante, muy malicioso ciertamente, muy negativo, pero absolutamente legítimo. Puso el postulado anticorrupción del candidato Labastida y abajo puso
las fotos del equipo de campaña de La Bastida, que nomás les faltaba el numerito aquí de prisioneros, es decir, de prófugos, de fugitivos. Era una forma muy maliciosa de poner un framing, pero también muy legítima desde el punto de vista periodístico, que estaba aportando información de contexto sobre una propuesta anticorrupción con un equipo que tenía, pues, en la fama pública antecedentes no muy relacionados con la lucha contra la corrupción. Entonces, adicionalmente, el debate de la metodología para el monitoreo de la cobertura noticiosa, y como ese ejemplo pueden poner muchísimos, ¿no? Es decir, piensen en René Bejarano, candidato en la próxima elección a algo. Pues, el framing que se le puede dar con la foto de las ligas puede ser legítimo, pero puede ser condenado también aparecería como negativo, ¿verdad? El framing que se le daría. Sin embargo, es noticioso, es legítimo, aporta información para el debate. Entonces, este debate de la metodología para el monitoreo de la cobertura noticiosa, pues se complica además, ya lo comentábamos hace rato, con la elaboración y negociación para cada elección que tiene que hacer el IFE con los medios de unos lineamientos para la cobertura informativa de las campañas. Generalmente son textos muy compartibles, estos lineamientos. A veces parecen guías de buenas prácticas periodísticas en materia de elecciones. En otras palabras, son bastante inocuas, sin embargo, llevan una serie de desgastes en la negociación y ha planteado, pues, también muchos problemas, sobre todo si lo vamos a relacionar con el monitoreo. Otra vez, desde el rechazo por principio de los medios, de todo lineamiento que venga del mundo oficial, de qué y cómo publicar, hasta, pues, ya en las negociaciones dejar a veces sin sustancia este lineamiento, pues con tal de no exacerbar este rechazo de los medios, pues lo cual ya nos hablaría de un esfuerzo muy desgastante, como lo comentábamos hace rato, para la institución electoral, y a la vez muy poco productivo en términos de mejoramiento del debate o de saneamiento del debate. Pero todavía está el problema metodológico de realizar el monitoreo a partir del cotejo sobre el apego o no de los medios a estos lineamientos, que en principio, pues, ese sería el efecto. No necesariamente ha ocurrido así. Se me ha respondido que eso es teórico y que no va mucho a la práctica, pero bueno, de todas maneras se trata de lineamientos generalmente un poco deslavados, por naturaleza muy generales, y con un problema adicional para los monitoreadores, porque están sujetos a las interpretaciones más subjetivas a la hora de cotejar un lineamiento de esos con cada una de las publicaciones, en cada información y en cada caso. Yo estoy muy seguro que estos muy calificados expertos, colegas que están en nuestra mesa, van a hacer aportaciones muy importantes metodológicas para enfrentar, pues, con una metodología mejorada este reto que se plantea hoy al monitoreo de la cobertura informativa por el IFE, siempre y cuando se defina antes qué es lo que se espera de ese monitoreo, para qué es, a quién va a beneficiar, porque por ahora parecería que solo ha beneficiado, decía Ulises Beltrán en la hora de la comida, como a 8 usuarios del monitoreo, entre ellos él, que ha hecho dos artículos académicos muy importantes al respecto. Pero yo quiero terminar con un pequeño balance de esta experiencia, donde empezábamos, de medición de la cobertura informativa como un marco introductorio, pues, a esta discusión de la metodología, con este balance que se ha repetido y que lo decía también Alfredo Figueroa, desde los primeros años 90 de la creación del IFE, y con una serie de preguntas más que con respuestas ante estos escenarios de hoy. Primero hay que decir lo bueno, y que ya lo decía al principio. Desde las primeras mediciones independientes que se hicieron en 88, del 88 a 91 por Raúl Trejo del ABRE, hasta los monitoreos del IFE de 94 a 2006,
Pues la cobertura en términos cuantitativos, la cobertura informativa en términos cuantitativos, de si se le dio el mismo espacio al candidato Calderón que a López Obrador, que a Fox, que a La Bastida, etcétera, pues en términos cuantitativos mostró, hay que decirlo, importantes cambios cualitativos, ¿no? Es decir, pasó de la cobertura abrumadora a favor de las campañas del partido dominante en 88, una cobertura que era excluyente de las campañas de los partidos de oposición en general, a coberturas pues cada vez más equilibradas, y está, digamos, eso medido, cuantificado, probado, más equitativas, y además, lo decía en la mañana Ulises Beltrán, con un porcentaje altísimo de informaciones que este monitoreo llama neutras, es decir, que no tienen sesgo por alguno de los candidatos o partidos, y con un mínimo también de marcos, de enmarcamientos, de framing adjetivados o intencionados, ¿no? Creo que es menos del 10%, ¿verdad? Lo que aparece, 5%, dice Ulises. Entonces, desde ahí nos preguntamos, ¿para qué monitoreamos? ¿Para saber qué pasa con ese 5%? A lo mejor lo podemos hacer de otra manera. Esto tenemos que también hacer este balance a la vista de varios factores complementarios. Por un lado, pues tenemos, ya decíamos, el fin del monopolio del poder de un partido, que a lo largo de los años 90, cuando el PRI empieza a perder gubernaturas, la mayoría en el Congreso, en una de las cámaras del Congreso, y la presidencia en el 2000. Y como decíamos, también llegó también el monopolio de la definición primaria de la agenda pública, pues con la inclusión cada vez de más actores concurriendo a la competencia por los espacios de los medios. Pero por otro lado, en estas nuevas condiciones, la verdad es que los medios asumieron el valor y el poder que tiene la inclusión en todo el mundo democrático. Es decir, cada actor incluido en la competencia electoral para definir la agenda a través de los medios, pues queda también incluido en las nuevas reglas de la democracia mediática que presiden y que rigen los propios medios. A ellos no les conviene la exclusión, no es un negocio, como se ha dicho de muchas maneras. Y por último, habría que reconocer, como lo decía desde el principio, que desde los primeros monitoreos del IFE, los de 94 y 2000, yo sí soy de los que creo que se cumplieron los efectos, lo repetía en la mañana Benito Nasif, de los efectos de soft law, lo que se llama de derecho suave, de este tipo de normas, es decir, son las que no necesitan las sanciones tradicionales, ni multas, ni privación de la libertad para ser efectivas. Porque la sola publicación de los primeros monitoreos, y yo sí tengo memoria y tengo bastante más edad que ustedes, la sola publicación de los monitoreos molestaba mucho a los medios porque, entre otras cosas, pues la sola exhibición de los desequilibrios o sesgos de un medio, pues son suficiente sanción para la reputación de los medios, porque los medios, no hay que olvidar, viven de su reputación, porque son los administradores de la reputación de los demás, entonces tienen que tener ese cotejo consigo mismos. Y así, los puntos a discusión aquí serían como preguntas abiertas: si es pertinente, yo creo que no, este esfuerzo y este desgaste que supone desde la negociación de lineamientos de cobertura informativa que terminan siendo vagos, sujetos a interpretaciones que pueden ser contradictorias, y bueno, sujetas desde luego al recelo de provenir de un órgano del Estado. De los medios en general no aceptan este tipo de lineamientos. Y además, para ser monitoreados por el monitoreo del propio órgano del Estado, que siempre será controvertido, es costoso, también está sujeto al recelo, pues, de que proviene de un órgano del Estado, y así sus efectos sean, como decimos, de derecho suave, sin la coacción tradicional de multas o prisiones,
pero con la sanción que implica la exhibición de estos sesgos o desequilibrios. En suma, yo me preguntaría, y por eso fue la introducción, de ver qué busca cada tipo de monitoreo. Habría que ver si este monitoreo que hace ahora el IFE corresponde a otras instancias que pasen a los monitoreos que cumplen sus funciones desde la sociedad, que se pueden depurar desde la academia y en general cumplir otras funciones que también vayan y que tengan más efectividad incluso de derecho suave sobre los propios medios, más disuasivos y más persuasivos. Muchas gracias. Muchas gracias a José Carreño. A continuación, damos la palabra a Rubén Jara Elías. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con ustedes. La experiencia que yo tengo con el tema del monitoreo es que nuestra empresa fue contratada por el IFE para realizar el monitoreo tanto de los spots publicitarios como de los contenidos en programas noticiosos en la elección del 2006, en la elección presidencial. No sé si ya les pasaron por ahí, si no les pasarán. Hay una breve descripción que yo no me quisiera meter demasiado en ella por ser aburrida, del tamaño del animal que esto significó. Si ustedes ven por ahí, son varias decenas de miles de horas de contenidos que había que analizar. Son discusiones interminables al seno del Comité de Radio y Televisión dentro del IFE de cuáles son los criterios que se deben de utilizar. Las discusiones están motivadas en todos los casos por las posturas de cada uno de los partidos. Entonces el IFE, los consejeros que están en ese comité, se debaten ahí entre la vida y la muerte en las discusiones para tratar de que sea lo más objetivo, lo más derecho posible, y pues los partidos lo que están haciendo es jugándole a su propia agenda y a su propia política. Lo que sucedió es que aunque nosotros estuvimos durante 5 meses y medio aproximadamente haciendo el monitoreo tanto de las precampañas como de las campañas, pues lo que terminamos observando es que nos cambiaban la jugada cada junta, dependiendo de cómo fueran viendo que iban saliendo los resultados. Cuando hay una discusión de esta naturaleza y hay tantos intereses creados, lo que normalmente sucede es que los criterios se llevan a su mínima expresión, es decir, a aquella en donde prácticamente no se termina por aportar nada. Por eso en el cuadrito, aunque entiendo que ya Ulises Beltrán en la mañana lo comentaba, pero hay un cuadrito con colores en donde ustedes podrán observar para cada uno de los partidos en la elección del 2006 cuáles fueron estrictamente el número de menciones, cuál fue el porcentaje que se clasificó como positivo, neutro o negativo, y pues se van a dar cuenta que sí, que en televisión, bueno, en todos lados gana lo neutro, o sea, lo que no tiene dientes, lo que no tiene realmente peso editorial. Para el PAN, el 96.7% de las notas, que dicho sea de paso, en términos de menciones fueron 39.620 en 5 meses y medio. Bueno, el PAN tiene 96.7 de neutras en televisión, el PRI 96.4, el PRD 93.8, Nueva Alianza 95.3,
y Alternativa Socialdemócrata 94.8. O sea, promedio 95 y salimos con el 5% famoso, que estaba dividido entre positivas y negativas. En radio fue ligeramente más bajo, ahí el PAN tuvo 91.8% de neutras, el PRI 88.5%, el PRD 83.5%, Nueva Alianza 92.3% y Alternativa Socialdemócrata 92.3% también. Hacer un monitoreo, y si uno se pregunta primero, ¿para qué? Y bueno, más allá de que te den un buen contrato, y que sea negocio, y que se te acabe el hígado en el proceso, porque créanme que estamos hablando de terabytes de información que había que procesar y que sí se publicaron en la página del IFE y siguen arriba por si alguien quiere echarle un ojito. Pues analizamos 214.107 piezas informativas. De estas, no todas fueron sujetas a valoración. Entonces, fíjense, los spots están totalmente controlados. Todavía en el 2006, última elección presidencial, antes de la que enfrentamos ahora, se valieron, entre comillas, sucedieron campañas negras. Ya se legisló, ya no se puede. Entonces, los spots cada día se vuelven más anodinos. ¿En dónde la gente, en dónde el electorado realmente puede ver carnita? En teoría, debería de ser en todo aquello que no sean los spots. Léase todo lo demás, de lo que se trata el análisis de contenido. Bajo ese argumento, el análisis de contenido parecería indispensable, pero bajo los criterios actuales es absolutamente inútil, porque todo es neutro. Adicionalmente, los medios de comunicación, que son aguerridos pero no comen fuego, no se avientan el tiro de verdaderamente tener una política editorial en sus noticieros, en sus programas de debate, etcétera, etcétera, que sean claramente sesgados hacia un partido. Lo que el monitoreo logra, y a lo mejor nada más por eso vale la pena hacerlo, es que los partidos, todos, se autocensuran. Los medios se autocensuran, y sí lo hacen. También por eso sale neutral en la inmensa mayoría. Encontraremos alguno que otro periodista aguerrido que de cuando en cuando dice cosas muy incómodas, pero yo les quiero decir, de las dos principales televisoras, todas las semanas, de los 5 meses y medio que monitoreamos, todas las semanas teníamos a los jefes de redacción en la oficina revisando los datos para ver si estaban razonablemente alineados y neutrales. Como hay una autocensura, en el fondo, pues parecería que da igual que hagamos un análisis posterior, porque de todas maneras, si lo que se quería lograr era ser perfectamente, no voy a repetir anodinos, voy a decir neutrales, ok, entonces se logra. Pero fíjense que lo curioso es que lo que nosotros sí tuvimos que valorar, porque esa fue la petición del IFE, fueron notas informativas, reportajes, análisis, editorial y crónica. Pero vean que se dejó fuera, y eso es lo que es interesantísimo
porque además fuera estaban, por ejemplo, el privilegio de mandar, que yo creo fue uno de los puntos más importantes en esa campaña. Pero, claro, la dificultad es, ¿y qué haces con la sátira? ¿Cómo la manejas? ¿Cómo la cuantificas? ¿Cómo la calificas? ¿Es positiva o es neutral? ¿No? Se dejaron fuera las mesas de análisis, como por ejemplo Primer Plano en el Canal 11, para no nada más hablar de los dos monopolios. Primer Plano no se valoraba. Entrevistas. La entrevista con Sarmiento no se valoraba. Ninguna entrevista se valoraba. Encuestas. Pues ahí estamos hablando nada más de las que hablaban de intención de voto. ¿Cómo valoras eso? Pues lo que sale en la encuesta lo dices, y es evidente que si dices que alguien va muy adelante, eso va a tener un impacto. Pero ¿qué haces? No puedes callarle la boca a un encuestador, no debes callarle la boca a un encuestador. Sondeos y estudios de opinión, aquí nada más era simpatía por candidatos o por partidos, no eran ya predicciones de la elección, sobre todo en las precampañas. Sátira política, como ya mencionaba yo, en radio, por ejemplo, estaba El Hueso. El Hueso no se valoraba, y como ese, todos los que ustedes se puedan acordar. Y tampoco los de política y debate, ¿no? Que había con frecuencia este tipo de temas que llevaban a dos o tres gentes al noticiero de Hechos o al noticiero de López Dóriga, y ahí debatían. Eso no se tocaba. Entonces, lo que quiero decir es que estamos dejando fuera mucha carnita. Una de las propuestas que yo creo que deberían suceder es que aquello que se le vaya a analizar el contenido debería ser seleccionado en función de los niveles de audiencia que tiene. ¿Por qué? Porque mientras más audiencia, más influencia ejerce. Entonces, a nosotros nos tocaron 347 espacios noticiosos, de los cuales había desde los primeros que tenían millones de personas viéndolos cada día, a los que tenían miles, no decenas de miles, miles. 2.500 personas. Bueno, el problema es que no se puede humanamente valorar todo. Entonces, ¿cómo eliges qué sí y qué no? Mi planteamiento es que lo primero es lo primero, y aquello que creemos que va a tener mayor impacto es lo que debería de estarse monitoreando, lo que tiene más audiencia. Esto no es para descalificar a los programas que tienen poca audiencia, es simplemente que si no se puede hacer todo y tienes que tomar decisiones y tienes que priorizar, una manera de priorizar es a través de las audiencias. Segundo, pues que yo creo que sí se deberían de incluir con valoración este tipo de géneros noticiosos o de entretenimiento que ya mencioné. Yo creo que más allá, no vamos a poder salirnos nunca, metodológicamente hablando, no vamos a poder salirnos nunca del positivo, neutral, negativo. Pero lo que sí podríamos hacer es abrir una categoría que no es neutral, porque hay muchas notas que yo puedo quitar del neutral bajo una lectura estrictamente textual, que eso es lo que pasa. Pero ¿qué hacen ustedes cuando el conductor del noticiero pasa una nota, la nota pasa, es un mitin de un candidato, pasa otra nota, es otro mitin de un candidato? En una nota
hay cintillo y dicen fulanito de tal candidato a la presidencia de tal partido. En otra nota no hay tal, no hay cintillo. En una nota es una toma abierta en donde se ve un gentío de gente, ¿sí? Y en la otra es una toma cerrada en donde nada más le ven, como a mí me están viendo ahorita, la cara y el micrófono pegado al candidato. Y si se abre un poquito, se ven 3 personas y todo desangelado. Eso va neutral, hoy por hoy va neutral. Ya sé que es muy difícil tomar en cuenta este tipo de cosas, pero si no las vamos a tomar en cuenta, entonces estamos gastando esfuerzo, energía, creatividad, intelecto, dinero y tiempo. ¿Para qué? Yo honestamente, bajo estos criterios, aunque sea negocio, no me interesaría volverlo a hacer. Porque termina y es estéril. Excepto por lo que ya dije, no es estéril en la medida de que los medios, en términos generales, se autocensuran. Hay que separar lo que son juicios de hecho y juicios de valor, ¿sí? Una cosa es decir, en el ataque al Casino Royal murieron 52 personas inocentes, y otra cosa es decir, este es un acto deleznable, En campaña, no hablo ahorita del tema en realidad, pero si esto lo llevásemos a una campaña, pues evidentemente, y si además decimos que allí están unos empresarios de dudosa reputación, entonces estamos haciendo otro tipo de juicios. No es fácil tampoco, nada de esto es fácil, porque termina siendo eminentemente subjetivo. En un caso, un juicio de hecho es lo que el candidato dijo, tal cual, tal cual. Otro es que termine la nota y entonces yo diga, el candidato fulano en realidad no tiene propuestas sólidas, yo conductor, después de oír sus propuestas. Y si yo con el comentario lo desacredito, pues entonces, ¿qué es la nota? Analizar las tonalidades de voz que realizan los presentadores de noticias. Hace rato hablaban de Bejarano y Broso, que estaba nominado al Premio Nacional de Periodismo, lo perdió en una entrevista con René Bejarano, justamente, en donde le está pasando el video de que se está guardando el dinero en las bolsas y le echa una diatriba de ¿qué sentías entonces? Casi que ya saben, ¿no? Ratero, desgraciado, ¿cómo es posible? Entonces, bueno, pues no sé, pero no ganó el Premio Nacional de Periodismo. Tenemos que evaluar también cuando se le da voz e imagen al candidato. Otro nada más tiene voz, pero no tiene imagen, otro tiene imagen, pero en realidad es el reportero el que está hablando de lo que dijo. Si son imágenes de archivo o son imágenes en vivo, porque eso también, ¿no? Pues yo traigo una imagen de archivo de hace un montón de tiempo, no es lo mismo. Entonces, les decía yo que necesitamos abrir un espacio en la evaluación en donde no sea neutro, sino que es una nota que tiene ciertas características, como varias de las que acabo de mencionar, que entonces no es realmente neutra, ¿no? Hay veces que una mirada, un ademán, es más que suficiente para desacreditar la nota, ¿no? El licenciado López Dóriga es experto en hacer esto. ¿Lo han visto?
que termina una nota y dice, no dice nada, pero bueno, ya lo dijo todo, ¿no? Y la otra cosa es que si esto va a servir de algo, pues debería de suceder lo que sí sucedió en el 2006 y ya no sucedió en el 2009, pues que debería de haber un reporte en la página del IFE de manera constante y que debería de estar abierto, de que todo el mundo debería de poder entrar y hacer sus propios análisis y sacar sus propias conclusiones. Yo creo que lo dejo ahí como algunos puntos para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. A continuación, Julio Juárez. Yo voy a presentar algo aquí. ¿Puedes pasar ahí al... Allá arriba quizá sea fácil. ¿Te organizaste con los organizadores? Sí, ya está aquí. Ah, perfecto. Listo. Nos dicen cuando esté dispuesto. Sí. Si te parece, nos pasamos para poder ver. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Déjenme empezar mi presentación con una anécdota muy breve sobre algo que sucedió en 1997. 1997, con su permiso, yo me voy a quitar el saco porque hace un poquito de calor. En 1997 se celebró un proceso electoral intermedio, las elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Y por primera vez se celebraron elecciones para elegir jefe de gobierno en la Ciudad de México. En la emisión del noticiero estelar de Televisa, el entonces conductor del noticiero, Jacobo Zabludovsky, quien seguramente será reconocido por ustedes, hace una aclaración 2 o 3 días antes de que el IFE publicara los resultados del monitoreo del contenido del noticiero, tanto de Jacobo Zabludovsky como el de su competencia en TV Azteca y en otros noticieros a nivel nacional. Don Jacobo hace 2 aclaraciones en la pantalla, como parte de una intervención editorial del noticiero de Televisa, entonces llamado 24 Horas, y dice, el IFE va a presentar unos monitoreos, el resultado, el monitoreo no va a estar bien hecho y no va a reflejar lo que hemos hecho nosotros, va a salir mal. Y básicamente el argumento de Zabludovsky es que hay partidos, y lo dice así en pantalla, que tienen más actividades durante la campaña o trabajan mejor con los medios de comunicación, tienen mejores estrategias de comunicación, y hay partidos que son más malos para comunicar. Y eso se ve reflejado en la cobertura. Subrayando, por lo tanto, una primera contradicción en cualquier monitoreo de comunicación o monitoreo de medios, que tiene que ver con la discrepancia entre el deber ser, es decir, esta equidad que pretende cualquier monitoreo, de si le diste 2 minutos al PRI, los tienes que dar 2 minutos al PAN, y le tienes que dar 2 minutos al PRD y al PT y al Verde Ecologista, y lo multiplicas de una manera equitativa, ¿no? Ese es uno de los principales valores de cualquier monitoreo de medios, ¿no? Tienes que ser equitativo, es lo que se les dice a los medios. Zabludovsky en ese entonces dice, no se puede, simple y sencillamente todos los monitoreos que se hagan van a salir mal, porque cuantitativamente, en términos del número de notas, no van a reflejar o son imposibles de seguir a partir del criterio de equidad. Vemos, si quieres, la primera diapositiva. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo o no con esta afirmación. A mí lo que me deja muy claro es, y lo voy a presentar ahora
a continuación. Son 3 retos que están presentes en todo tipo de observación electoral. Cada vez que uno se acerca a ver a los medios, no importa si es de la academia, desde la industria, desde la propia autoridad electoral, va a encontrar al menos estos 3 retos. Primero, es cierto, hay una incompatibilidad. Los medios de comunicación parten de la premisa de diferenciar y jerarquizar información de manera distinta. Es imposible pretender que un medio de comunicación va a darle exactamente el mismo tratamiento a todos los partidos. Segundo punto, y eso está asociado directamente con valores democráticos en cualquier democracia de avanzada que sirva como punto de comparación para hacernos sentir bien o mal como democracia imperfecta mexicana. Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, el este como Japón, aquellas democracias ya consolidadas. Siempre van a existir diferencias en la manera en la que distintos partidos se acercan a los medios de comunicación. Es decir, en México, desde la alternancia democrática un poco antes, se ha creado una industria gigantesca de mercadotecnia política para precisamente ayudarlos a los partidos a posicionar mensajes, a posicionar candidatos, a decir las cosas que quieren decir y a decirlas de distintas maneras. Hay partidos que comunican mejor que otros, eso es indudable, es innegable. Hay candidatos que tienen una presencia mediática mucho más natural, accesible, pensemos en el caso Vicente Fox, que otros candidatos que son más duros frente a la pantalla, pensemos en Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Esto los hace ser mejores o peores candidatos? Por supuesto que no, pero en términos de percepción, en términos de la valoración en una aldea global, democrática, racional, que debate y discute este tipo de fenómenos, tienen peso. Y eso, digamos, es una de las primeras contradicciones. La pretensión y el deber ser de la equidad choca directamente con el valor periodístico de diferenciar información y de atender también a los resultados de estrategias de comunicación que pueden ser muy buenas o que pueden ser muy malas. A mí hay algo que no dijo Saludowski en su momento y tiene que ver también con lo que ha pasado, no lo podía decir entonces, lo digo yo hoy, casi 15 años después. El mercado de los medios de comunicación ha cambiado radicalmente, particularmente la televisión. Es decir, en 97 ustedes no podían imaginarse a un gobernador de un estado de la República pagándole a un actor de Televisa o a un personaje de Televisa para que fuera a transmitir su informe de gobierno o hiciera programas especiales alrededor de su informe de gobierno en los tiempos que permite el IFE. Hoy se hace. Y hoy hay muchas cosas que pasan en los medios que ya no tienen nada que ver con criterios editoriales, que tienen que ver, sí, con el negocio de los medios de comunicación. Y ahí es donde entra el IFE. Yo quería subrayar una cosa que me parece es importante que quede clara, y el consejero Figueroa me va a corregir si me estoy equivocando. El IFE no tiene capacidad para sancionar un medio de comunicación a partir del cumplimiento o el incumplimiento de estos lineamientos de noticieros. El IFE no puede sancionar a una televisora porque le dio más tiempo al PRI que al PRD en sus noticieros. Lo que sí puede hacer es sancionar al medio de comunicación si detecta que una entrevista fue adquirida de manera ilegal, que la presentación de un spot fue vendido a un candidato que no podía adquirir tiempo aire en radio o en televisión. Es decir, seguimos hablando de un criterio estrictamente normativo. Es un deseo de buena voluntad presentarle a los medios de comunicación estos lineamientos y la sanción, como se decía con este concepto de soft law, es simplemente evidenciar a los medios que no están cumpliendo con este criterio de equidad. Segundo punto, y nos lleva un poco a las expectativas que tenemos frente a los medios de comunicación. ¿Qué esperamos de los medios de comunicación? ¿Qué esperamos hacer cuando observamos la cobertura de los medios de comunicación? ¿Cómo esperamos que se comporten los medios de comunicación? ¿Son empresas que deben de rendir cuenta? Los medios, por ejemplo, privados, la prensa, la radio, la televisión, ¿deben de rendirle cuentas a la ciudadanía? ¿O son negocios privados que lo único que tienen que hacer es procurar generar ganancias de acuerdo con una inversión y un regreso de la inversión a partir del costo que se asigne a su publicidad, etcétera, etcétera, etcétera? Ese es un debate al que uno entra cuando hace observación de medios, porque parte de la idea, nuevamente, de que a los medios sí les podemos exigir. Y les debemos de exigir que la presentación de la información en la pantalla, en la prensa, en el radio, en sus portales de Internet, tenga la seriedad y
la madurez de presentar criterios editoriales. No estoy hablando, fíjense ya, del concepto de equidad. No estoy hablando de que si diste 2 acá, 2 minutos, das 2 minutos acá. Simplemente, ¿por qué a uno le diste 1 y por qué a otro le diste 4? ¿Y por qué a este le diste 6 y por qué de este no hablaste? Un monitoreo que hicimos en la UNAM con una organización no gubernamental en 2009 detectó que de las notas sobre la elección federal, hablando de los partidos, 4 de cada 10 notas están en las secciones de sátira de los noticieros. Un poco lo que decía el doctor Jara, ¿no? Hay una intención o hay una presentación, hay una tendencia por hacer de la política un evento satírico, narrativamente hablando. Y eso nos pone de nuevo en el planteamiento o en el plano, ¿para qué sirven los medios de comunicación? Obviamente hay una ventaja secundaria por ridiculizar a lo político y por presentarlo, porque además la risa es un proceso de aceptación, es decir, cuando ustedes se ríen de los chistes del hueso o de desechos, que es la sección que tiene ahora el noticiero de hechos, o las mangas del chaleco, lo que estamos haciendo es aceptar esa realidad, ¿no? Y los diputados del PRI se tostaron en Mayacobá y dijeron que, ¿no? Si nos reímos de eso, lo que estamos haciendo, pues sí, es que manchados, ¿no? Pero no hay una sanción. Y ese es un problema gravísimo, porque lo que sí hay es una descalificación de que la clase política, toda ella, está podrida. Entonces, ¿no? Pues, ¿para qué votas, ¿no? Si A, B, C, pues es lo mismo. Hay una ventaja, por supuesto, por parte de los medios de comunicación, intereses de los cuales no voy a hablar ahora, pero básicamente también es importante señalar que muchas veces los medios quedan un poco en este fuego cruzado, ¿no? Entre la autorregulación y la autocensura. Esperamos que los medios sean esta especie de industrias que podamos corregir desde el Estado o desde la sociedad civil, enmendándoles la plana cada vez que consideramos que no están haciendo bien su trabajo, o debemos esperar a que los propios medios autorregulen sus propias prácticas, ¿no? El tema de la discusión de la cobertura del narcotráfico es emblemático de esto, ¿no? Si los medios le suben a la violencia, claro, están lucrando con ello, venden más, tienen más rating, ¿no? La sangre es de alguna manera una especie de combustible que les permite ganar más dinero, ¿no? Si le bajan, es que ya los compraron. Es que alguien ya les llegó al precio, el gobernador ya les dijo, le bajas, te callas, Presidencia ya le llamó al director del noticiero. Es decir, yo no soy medio de comunicación, pero debe de ser difícil serlo en estos momentos, precisamente por esto. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. Y es el tercer reto, y que no es obviamente menor. Observamos a los medios de comunicación, nos importa hacerlo, asumimos que es importante dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero, recursos humanos a esta observación, a partir de una premisa muy sencilla. Los medios de comunicación tienen un efecto en el comportamiento electoral, determinan o pueden llegar a determinar quién gana o quién pierde una elección. Ese es el argumento de base, es decir, ¿por qué observamos a los medios y por qué nos importa que el tratamiento sea equitativo, justo, mesurado, positivo o negativo o altisonante? Porque tiene un efecto y asumimos que tiene un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Bueno, obviamente ahí entramos en materia sumamente delicada y muchas veces los observatorios de medios le dan la espalda a los hallazgos en la investigación frente a los efectos de los medios de comunicación. Y están más preocupados por seguir y cuantificar variables de la ciencia política, tradicionales, dependiendo del tipo de cobertura, el tiempo, una serie de indicadores que muchas veces no están asociados con el efecto que tienen los medios de comunicación, dependiendo de las plataformas. Cualquiera de ustedes que haya hecho observación de medios o haya aplicado un protocolo de análisis de contenido, va a encontrarse que el formato de radio es totalmente distinto al formato de televisión. Y que radio y tele no tienen nada que ver con prensa escrita al momento de hacer el análisis de contenido. Y eso es un indicador sustantivo al momento de entender cómo hacer un observatorio de medios. Ya no solamente por qué, sino cuál es el efecto que tiene lo que estamos analizando en la pantalla, en el impreso o en la radio. Vemos la siguiente, por favor. En cuanto a los aspectos ya propiamente metodológicos, que es a lo que quisiera yo dedicar más tiempo en mi presentación, haría dos apuntes iniciales. Primero, los medios de comunicación comprenden desde una perspectiva psicológica de procesamiento de información dos vectores, contenido y estructura. Los medios de comunicación transmiten contenidos editoriales, posicionamientos, temas, positividad, negatividad, y lo hacen a través de ciertas estructuras, lo que
podría llamarse un encuadre o lo que podría llamarse un empaquetamiento. Algunas de las variables que mencionaba Rubén Jara anteriormente. Lleva la nota musicalización, se presenta ruido alterno, adicional, hay enfrentamientos en la pantalla, es decir, una serie de cosas que no necesariamente es un contenido, pero que parten también de la estructura que le permite al televidente procesar la información. Y eso también tiene que ver con los niveles de atención y de involucramiento, es decir, la gente no ve y no lee con los mismos niveles de atención y de involucramiento. Si a ustedes no les interesa la política o no saben por quién votar y piensan que todos los políticos son iguales y no saben cuál es la diferencia que existe entre el Universal y Reforma, probablemente no tenga ningún sentido hacer un análisis o leer un análisis al respecto o leer una nota informativa. Pero si la ven en televisión es distinto, porque el procesamiento en televisión es mucho más accesible en términos psicológicos. Es decir, ustedes están viendo algo y están procesándolo de manera simultánea. Leer una nota requiere poner atención, entender de quién están hablando, identificar quiénes son los actores, una serie de variables que exigen de quien está obteniendo esa información mucho mayor trabajo desde una perspectiva de procesamiento. Y el segundo punto es la centralidad del contenido mediático. Y ahí podemos ver la siguiente diapositiva. Y tiene que ver directamente con cualquier análisis de contenido que se hace con la observación electoral. Generalmente uno puede analizar los medios y verlos a 3 niveles. El primer nivel es inferir cuáles fueron las intenciones del medio de comunicación al presentar cierta información. Echarle la mano a uno, tirarle tierra a otro, asustarnos, distraernos, todas estas inferencias que hacemos constantemente sobre por qué los medios presentan lo que presentan y cómo lo presentan. Eso, como materia de investigación, hay quien se ha dedicado a hacer ese tipo de estudios, es muy interesante porque lo que se hace es, se va a hablar con quienes produjeron ese contenido y se le pregunta, bueno, cuáles fueron las intenciones, cuáles son los criterios editoriales, una serie de variables. En medio están los medios como contenido, como producto final de un proceso institucional de creación de contenidos, que pueden ser noticias, que pueden ser telenovelas, que pueden ser programas de espectáculos, realities, eso está en medio. Y cuando uno analiza eso, no le pregunta a las personas, le pregunta a los contenidos. Desarrolla un protocolo de análisis y lo que hace es analizar eso y contar tiempo, temas, distintas variables que pueden estar sumergidas o presentes o ausentes en estos contenidos, radio, televisión, prensa escrita, falta de internet, por supuesto. Y hay un tercer paso en este procesamiento y es precisamente cuáles son los efectos de estos contenidos. ¿Se fijan la diferenciación o la diferencia que existe entre estos 3 niveles? Sin embargo, cuando uno hace observación, generalmente avienta lo mismo, ¿no? Televisa quiso decir esto que se está viendo aquí y eso además tuvo un efecto en el resultado de la campaña electoral 2006. Mezclamos cosas, combinamos niveles de análisis y eso es un problema. Es un problema porque si ustedes leyeron en algún momento de ocio el dictamen de validez de la elección federal de 2006, redactado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si hubieran sido mis alumnos de comunicación los hubiera reprobado. Porque eso es un disparate en términos de comunicación. Es decir, los argumentos que hicieron los magistrados, uno de ellos hoy el presidente del tribunal, que va a redactar el dictamen de validez de la elección 2012, son disparates en términos de cómo funciona la publicidad política, por ejemplo, en la negatividad, ¿no? La publicidad política en contra de un candidato que se llamaba fulano, que era negativa a todas luces, sí tuvo un impacto, pero el impacto no fue para tanto, no para hacer que perdieran, no. Hubo unos señores que compraron tiempo aire que son de una organización privada y tenían un interés y atacaron a un candidato. Tiene un efecto negativo, por supuesto, y eso está mal, no se debe permitir. Pero, ¿cuál fue el resultado de eso? Bueno, no es para tanto. O sea, sí, está mal, pero no tanto. Y eventualmente es un despropósito. Académicamente, pues, no es una cosa personal. Simplemente, argumentativamente hablando, en un legajo jurídico, podría tener sentido, pero desde la comunicación, desde la teoría de la comunicación, es un despropósito. Vemos la siguiente, por favor. Ahora la pregunta interesante, por supuesto. ¿Cómo hacemos un análisis de este tipo? ¿Cómo hacemos un análisis de contenidos? ¿Cómo hacemos la observación electoral? ¿Cómo la llevamos a cabo? Hay algunos pasos, no voy a entrar en la densidad de la metodología, pero sí, en primero, algunas precisiones que son importantes y además se han estado mencionando aquí en la mesa. Primero, definir la unidad de análisis. Se hablaba, por ejemplo, de menciones. Una mención no es lo mismo que una nota informativa. Cuando ustedes se meten ya al detalle de hacer un análisis de contenido,
En una nota informativa pueden haber muchas menciones, pero eso no significa que una mención pese lo mismo que una nota informativa. En términos contextuales, en términos narrativos, son cosas totalmente distintas. Cuando uno hace un análisis de contenido, tiene que definir operacionalmente cuál es la unidad de análisis. Los estudios de violencia, por ejemplo, en televisión, en series, utilizan como unidad de análisis para medir la violencia un acto violento operacionalizado como una acción de violencia, que puede ser una cachetada, una grosería, ¿no? Y por lo tanto, si hay una pelea y dotan el número de puñetazos. Bueno, esa es una unidad de análisis, parece un poco de risa, pero a eso llega uno cuando determina y define una metodología de análisis, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, es que es muy violento. ¿Cómo? ¿Qué tan violento es? ¿Qué tanto ha cambiado, ¿no? Si comparaste la serie de hoy y de hace 10 años, ¿no? Tuviste que haber llegado a este nivel de análisis. Si no llegaste a este nivel de análisis, entonces hiciste otra cosa. Otra precisión, por ejemplo, en el caso concreto de campañas, ¿no? Dos conceptos tradicionales: soundbites, ¿no? Candidatos hablando en pantalla, el tiempo que aparecen en imagen y también hablando al mismo tiempo, y algo que se ha querido sofisticar más, que es el image bite. Ya no es nada más cuando el candidato habla en pantalla, sino cuando aparece también en pantalla y no está hablando, ¿no? Porque hay muchas notas en donde los candidatos aparecen en imágenes que pueden ser o no de archivo, pero no están diciendo nada porque la voz, el copy, es de un reportero, o está musicalizado, o está ridiculizado, o es el conductor del noticiero, ¿no? En términos de impacto y de procesamiento, esa imagen cuenta. Y no se contaba antes porque se decía, bueno, pues es que el candidato no está hablando, ¿no? Metodológicamente, ambas tienen una complejidad enorme, pero representan, y ese es el punto de hacer estos ejemplos, niveles y unidades de análisis totalmente distintas. ¿Qué método elige uno al momento de hacer un análisis de contenido en una observación electoral? Básicamente aquí hay de dos. Sin embargo, sería falaz de mi parte pretender hacerles o exigir una diferencia y subrayarla entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Simplemente una diferenciación orientadora. Pero todo lo cualitativo pasa por lo cuantitativo y todo lo cuantitativo eventualmente pasa por lo cualitativo. Uno de los métodos preferidos, por ejemplo, en el tipo de análisis cualitativo, análisis crítico del discurso, semiótico, lingüístico, sintaxis. ¿Qué se dijo? ¿Qué tipo de imagen? El grado de detalle en este tipo de análisis es muy profundo. El problema es que el volumen de información con los años ha ido aumentando, ha aumentado de manera exponencial. Uno de los problemas, lo vamos a ver con el tema del muestreo, es que los partidos, cuando le exigen al IFE que haga estos monitoreos, no han querido que se hagan muestras, sino que se analicen a los más de 2,000 concesionarios en radio y televisión y a todos los noticieros como si todos pesaran lo mismo, cuando, por supuesto, que no pesan lo mismo. Lo puedo decir yo, pero obviamente la exigencia al interior del Consejo del Instituto Federal Electoral, a partir de la presión de los propios partidos, sobre todo con el tema del espoteo, por ejemplo, es que todas las estaciones de concesionarios y permisionarios pesan exactamente lo mismo. Entonces, si se te fue un spot en el Canal 2, es tan grave como si se te fue un spot en Radio Ranchito de Macuspana, Tabasco, ¿no? Es decir, es parte de un juego político, pero que tiene una consecuencia en la operatividad del modelo. El caso de los métodos cuantitativos es lo que yo hago en la universidad, por ejemplo. Lo que se determina es un pool de variables a partir de las cuales, una vez habiendo sido operacionalizadas, se detecta su presencia o su ausencia, ¿no? Se cita la fuente de información, hay imagen del candidato, hay imágenes de enfrentamientos, hay imágenes de aplausos, hay imágenes de los mítines. Un estudio que hicimos ahora en la elección del Estado de México, era muy interesante ver las diferencias entre la cobertura en TV Azteca, en el caso concreto de la diferencia que había entre los mítines de campaña de Erubiel Ávila y de Alejandro Encinas. Y es difícil atribuir la responsabilidad únicamente a TV Azteca, porque Alejandro Encinas, en su mítin del día, lo que hacía era reunir un grupo de personas como un foro como este, ¿no? Sin más que una mesa en donde estaba él, 3 colegas del partido sentados frente a una audiencia, había una cámara que grababa, se mandaba la imagen, en el noticiero la editaban, la presentaban y tal, ¿no? Y lo de Erubiel era, ¿no?, un espectáculo de un rockstar, ¿no? Había un mitin gigantesco, muchísima gente, pantallas enormes, luces, ¿no? Y había una imagen del candidato entrando así como Rocky, ¿no?,
¿no? Saludando gente, besos, abrazos. Otra imagen después de él abrazando a sus hijas que estaban en el templete. Es decir, la construcción audiovisual es totalmente distinta. Obviamente hay una carga. En parte, no lo podemos afirmar, pero de un tratamiento particular de la televisora, pero finalmente esas imágenes estaban ahí. El partido político había generado, le había dado a la televisora los insumos para que en su edición produjera esas imágenes. En el caso de Encinas, al menos en las notas que vimos, no se trabajó esa parte, ¿no? Que repito, no es simplemente responsabilidad de los candidatos, ¿no? En 94 y en 88, por ejemplo, no había cámaras de las televisoras en los eventos de los partidos políticos que no fueran distintos al partido en el gobierno, al PRI. Y vamos a hacer una anécdota también de eso al frente. Pero me muevo hacia el final de la presentación. Vemos la siguiente, por favor. Aquí es el énfasis que quiero poner es en el muestreo, es decir, ¿qué medios vamos a analizar? ¿Qué programas, qué plataformas y por cuánto tiempo? Y eso es un tema crucial al momento de hacer una observación electoral. Desde la academia uno puede tomar ciertos criterios y aplicarlos de manera igual a los medios que va a analizar, ya sea por una cuestión de rating, de alcance, de peso político, cualquiera que sea la definición. Repito, cuando tu obligación como institución del Estado mexicano es analizar a todos, es decir, que tienes que hacer un censo, que no puedes discriminar entre un medio y otro porque todos valen lo mismo, ¿no? Lo que estás matando es la posibilidad de hacer un muestreo y de seleccionar efectivamente aquellos medios que tienen un impacto mayor en zonas geográficas en donde la competitividad electoral es más alta, en situaciones de riesgo, en estados en los cuales la cobertura informativa está trastocada por, digamos, el crimen organizado. Es decir, pierdes la capacidad de hacer un zoom in a aquellos lugares en los cuales te quieres enfocar con mayor detalle por razones que tú consideras que son importantes. El muestreo es fundamental porque a partir de ahí determinas también el alcance y la magnitud de los hallazgos que vas a hacer con la observación o el análisis de contenido. Los pasos que hay que seguir, obviamente, es diseñar protocolos, manuales de codificación, hacer glosarios, definiciones conceptuales de conceptos, que generalmente para los investigadores, cuando estamos en nuestro cubículo y descubrimos todos estos hilos negros y los plasmamos en un protocolo que parece a nuestros ojos ser algo genial y se lo presentas a tu equipo de codificadores y empiezan a trabajar con ello y regresan una semana después y te lo avientan en la cara y dicen, esto es una porquería, maestro, ¿en qué estabas pensando? Estas variables no se ven, los temas son otros, ¿no? Ese juego para poner a prueba los protocolos de análisis y la validez y la confiabilidad de cada reactivo es fundamental. Y por eso hacer pruebas piloto es fundamental al momento de echar a andar un proyecto de observación de medios o análisis de contenido. Y eso a veces se da por sentado y se dice, bueno, aquí están, estos son los criterios, ya se aprobó, ya firmaron los partidos, ya se dijo, este es el protocolo y vamos a echarlo a andar, ¿no? Y quieres cambiar un poco, quieres virar, quieres responder un poco a lo que la realidad te está diciendo allá afuera en términos mediáticos y no se puede. Y lo que pasa con eso, cuando pasa eso, es que pierdes información y tu análisis pierde peso. Y tus conclusiones pierden sustento. Y ahí hay un tema fundamental, y lo decía el maestro Carreño en su presentación. El aspecto longitudinal en el análisis de contenidos en los medios es fundamental. Uno no puede hablar de una mayor presencia o una menor presencia de notas en los noticieros si no tiene precisamente la comparación longitudinal. Es decir, si no pudiste comparar esta elección con la de hace 2 años o con la de hace 6 y con la anterior a la otra, no pudiste crear una tendencia. Es decir, no tienes un plano o un punto de referencia a partir del cual hacer una inferencia y decir, efectivamente, la cobertura va hacia abajo o va hacia arriba o ya se niveló. Es fundamental tener la posibilidad de hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Y por supuesto que eso ha hecho también más complejo el análisis de contenidos. El caso que les iba a decir es 1988, el radio de cobertura entre el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, y el de todos los partidos de oposición era 8-1. Es decir, por cada 8 minutos que tenía Carlos Salinas en los noticieros de radio y televisión, lo tenía 1 minuto todos, en suma, los candidatos de la oposición. Obviamente, ni siquiera había necesidad de hacer el análisis, es decir, el dato estaba en que, la tendencia estaba en que no había tendencia. Es decir, ¿para qué analizas cómo cubrieron a los candidatos cuando los cubrieron? Pues simplemente no los cubrieron, punto. Hoy ya no es posible hacer un análisis a ese nivel. Y por lo tanto, vemos la siguiente diapositiva, por favor.
hay que redefinir algunos criterios. No sé cómo voy de tiempo, pero esta es la penúltima. Ya muertos, 5. Lo que decía al principio de la presentación, la oferta mediática ha cambiado y los formatos a partir de los cuales los candidatos, los partidos buscan posicionarse en los medios de comunicación ha cambiado. Muchos medios de comunicación se han convertido en supermercados en donde literalmente todo está a la venta, menciones, entrevistas, participaciones como cronistas invitados en un partido de fútbol. Es decir, hoy todos los partidos políticos, y ese es el aspecto quizá más grave, todos los partidos políticos han sido ya sancionados por compra o adquisición ilegal de tiempos en radio o en televisión, todos los partidos. No todos los medios de comunicación o todos los concesionarios de la radio y la televisión, pero sí hay una tendencia clara a violentar lo que la ley estipula a partir de la reforma electoral 2007-2008. Hay nuevos productos que obviamente, tengo entendido, ya se habló de eso, ¿no? El concepto de infomercial, ¿no? Estos notas que se meten en los bloques comerciales de los noticieros, productos integrados, ¿no? La presentación simulada de promoción hacia a favor o en contra de un candidato en espacios noticiosos que no son, o más bien en espacios mediáticos que no son característicos o tradicionales para la presentación de noticias, como telenovelas, programas de estilo de vida, de clases de cocina, etcétera, etcétera. Y apariciones especiales, ¿no? Los especiales de los estados, en donde, ¿no?, la gobernadora de pronto se convierte en la anfitriona y hay un video que la televisora grabó exprofeso para ese estado, para hablar de las bellezas del estado, y eso incluye una entrevista en el noticiero estelar de la televisora, etcétera, etcétera. Todo eso obviamente trastoca la aspiración o la pretensión original de que los medios de comunicación son estos espacios equitativos que deben de regular o deben de presentar a todos los medios, a todos los partidos o las propuestas políticas de la misma manera. Por lo tanto, para acercarnos ya al final, el volumen como criterio de valoración de esta equidad o de la observación de medios debe de acompañarse de otras cosas. Hay que redefinir el papel. La concepción de volumen, y cuando hablo de volumen es tiempo, espacio, número de notas, número de palabras, tiempo en pantalla, tiempo en audio, debe de conceptualizarse o acompañarse de nuevas variables que le permitan a la sociedad civil, a quienes finalmente van a hacer uso de esta información, cuestionar y aprender a leer a los medios de una manera más crítica. Y vemos la última diapositiva, por favor, en donde entran dos variables de las cuales he hablado aquí y que generalmente siempre terminan siendo como el punto más controversial de cualquier análisis o observación de medios, ¿no? El aspecto de la positividad o la negatividad, con la finalidad no de simplificar esto, sino de hacerlo más complejo todavía. En la investigación que hemos hecho en la universidad, en los estudios que se han hecho sobre el procesamiento de información mediática, existen al menos otras dos dimensiones que hay que agregar o hay que incluir, y una de ellas es esta dimensión que está como A, y es precisamente la que va de lo emocional a lo racional, lo que yo mencionaba al principio, esta manera de leer el periódico, que es muy distinta de procesar una entrevista en radio, que es muy distinta a la de mirar televisión. Los observatorios de medios tradicionales no contemplan esta variable. Y ahí está el detalle, porque ahí está el detalle entre cómo esa información está entrando o está siendo procesada por los televidentes, regresando al punto inicial de que lo importante cuando uno hace observación es también asumir qué efectos tiene lo que uno está observando. Entonces no es cuánto tiempo tuvieron los partidos o cuánto tiempo apareció en campaña, en pantalla, sino qué imágenes se mostraron, cuál es la narrativa de procesamiento entre esta dimensión. Y la segunda dimensión, que es pues, obviamente esta que siempre ha estado ahí, que va desde la positividad a la negatividad. A mí no me preocupa tanto que exista mucha neutralidad en los medios de comunicación. Lo interesante siempre van a ser aquellos casos que se disparan, y ahí es donde están las tendencias que hay que observar y tratar de explicar en términos de y en función de la neutralidad, porque sin neutralidad, si quitas la neutralidad, pues entonces todo termina como divagando en un mar de positividad o de negatividad. Necesitas tener un asidero, al menos comparativo, para decir, bueno, a partir de este bloque en donde se encuentran, sí, efectivamente, el 80% de las notas, tienes fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo. Y ahí está la carnita del análisis. Ahí es donde está la carnita de qué tan negativo es. Y obviamente, repito, con la intención de hacer esto más complejo todavía,
no solamente o no todos los tipos de positividad y de negatividad son iguales. Hay distintos niveles, así como hay primera y segunda velocidad en un coche de velocidades, también hay primera y hay segunda en los niveles de positividad y de negatividad en los análisis de contenido que uno haga de medios de comunicación. Y con eso concluyo yo mi presentación. Les agradezco el tiempo y una disculpa por si me excedí. Bueno, gracias a Julio, muchas gracias Julio. José Carreño ofrece una disculpa, tuvo que ir a hacer uno de los programas de televisión que habla sobre los medios de comunicación, entiendo, o algún otro, así que le haremos llegar si hay preguntas. El asunto, creo que estamos un poco colgados de tiempo, como se diría habitualmente. Vamos a hacer dos cosas. Creo que vale la pena darnos un espacio, si ustedes quieren, muy breve, pidiéndoles a los dos ponentes para reflexionar o reaccionar sobre lo que escuchamos y abrir inmediatamente, muy rápidamente, si hay preguntas y respuestas, preguntas del público o comentarios. Yo simplemente voy a hacer tres grandes comentarios sobre lo que me tocó escuchar. Me parece que José ha puesto de manifiesto un asunto que es muy importante y es, ya lo decía un poco en la introducción, la necesidad de hacer monitoreos de contenidos noticiosos ha estado presente en todas las exposiciones. Se hizo con el propósito de que empezaran a aparecer otros partidos políticos y otros candidatos y que en el acuerdo político de las reformas electorales y de nacimiento del IFE se abriese un marco que no es punitivo, pero era una búsqueda de compromiso público de que efectivamente iban a aparecer en los medios de comunicación controlados desde el gobierno nuevos actores entre los partidos políticos. No estaban buscando el análisis que hoy nos ha ofrecido Julio, estaban aspirando a que aparecieran porque eran invisibles. Quienes venimos de esas décadas no recordamos ver en la televisión nacional a los protagonistas de la competencia política porque no aparecían, simplemente no existían. Como no era permitido incluso que algunos partidos políticos estuvieran en el sistema de partidos, sino hasta después de la década, en el inicio de los 80, digamos. Entonces, sí quiero poner de manifiesto nuevamente cómo nacen estos contenidos y luego cómo se han ido desarrollando y cómo pensarlos hoy. Y decir una cosa adicional. Por supuesto que está comprometida esos lineamientos esencialmente con la CIRT, porque la CIRT era una extensión del régimen de partido único que había en México. Hoy habría que ver si es extensión de ese régimen o de alguno de las cadenas de televisión que hay en México. ¿Me explico? A eso se refería Pepe cuando establecía la bronca tan fuerte de crear esos lineamientos con el IFE, el conflicto que suponía. Luego hay que pensar en el análisis posterior. Quería dejarlo muy claro de manifiesto junto con el planteamiento que se nos hacía sobre ¿para qué sirve realmente hoy estos contenidos? ¿Qué podríamos buscar en el análisis de estas circunstancias? Y yo digo simplemente una cosa. Creo que a veces solo vemos lo que pasa a nivel nacional y federal. Y yo quiero incorporar aquí un componente. Cuando vemos lo que pasaba en Oaxaca en la elección de Ulises Ruiz del año anterior, cuando vamos a Puebla en la elección en donde había otro gobernante, o vamos a Guanajuato, o vamos a otros espacios, o vamos a Michoacán, ¿no? O vamos a Chiapas, vamos a encontrar que esta idea de que hoy hay un desarrollo de los medios y una independencia y un ejercicio de libertades y una búsqueda de las audiencias, a mí me parece que nos tendríamos que poner en cuestión eso. Si un monitoreo en términos locales tiene hoy centralidad desde el punto de vista de qué es lo que está pasando en las entidades del país. Ya no solamente las grandes cadenas, estoy pensando en qué pasa con Radio Ranchito de la localidad
y la importancia que pudiera tener establecer generalizaciones ahí. Lo colocaría como un elemento que no ha sido suficientemente explotado en ninguna de las procesos de monitoreo del Instituto Federal Electoral. Es decir, los resultados locales y los contrastes que en esa dirección se podrían hacer. Y para finalizar, yo haría una tercera distinción, que es: ¿de veras podemos aspirar y esperar que un monitoreo que debe basarse en la velocidad? O sea, este monitoreo tiene que ser ágil, tiene que informársele al público, a la audiencia, a la ciudadanía. No puede esperar el análisis de la investigación en comunicación o en redes sociales. Requiere ser muy ágil, muy concreto, muy sencillo, y requiere qué mecanismos de difusión. Hace rato nuestro colega decía, no se difundió en el 2009, yo tengo acreditado que sí se difundió en el 2009, las veces que se concentró en 3 informes, eso sí. Pero ¿cómo habría que difundirlo? Para que tuviera la oportunidad que se busca, no solo en términos de qué contenido, sino cómo difundir esos resultados. Son todas preguntas que dejo colocadas y que me parece que van a seguir siendo parte de mi reflexión como consejero electoral a la hora de buscar respuestas para ofrecer un mejor cumplimiento de lo que hoy la ley nos sigue mandatando. Se tiene que hacer un monitoreo de contenidos noticiosos. Doy la palabra para reflexiones a Rubén, y luego se la damos a Julio para las preguntas. Desde luego que sí. Yo decía que el proceso, yo creo que todos los monitoreos han acreditado que cada vez la equidad en términos de cobertura ha mejorado, entendiendo por equidad que cada quien según su tamaño, no a todos por igual, no es igualdad. Entonces, en realidad, los 3 partidos más grandes tienen una cobertura y un número de menciones mucho mayor, y los partidos más pequeños lo tienen uno mucho menor. Pero lo curioso, y lo que cuando menos constatamos en el monitoreo del 2006, es que si vemos el análisis de contenido que se realizó, los porcentajes de cobertura de los tiempos fueron muy parecidos a los porcentajes de coberturas de los spots. Es decir, la autocensura de las televisoras los llevó a prácticamente utilizar los mismos parámetros que tenían para los spots, para que también eso fuera lo que pasaba en los noticieros. Y desde luego que estoy de acuerdo en que tiene que hacerse con mucha rapidez. Las entregas en el 2006 eran semanales y se hicieron todas los 5 meses y medio, pero además tenían posibilidad interactiva de que la gente pudiera hacer consultas y pudiera hacer análisis también ellos. Entonces, y eso, insisto, está todavía en la página del instituto. ¿Cuál era la tercera? Gracias, Rubén. Julio. Bueno, yo nada más hacer ya para darle la palabra a quienes quieran hacer algún comentario ya aquí enfrente. Lo que comentas, Alfredo, y a mí me queda claro que sí hay que seguir haciendo. Yo no veo una falta de sentido en hacer observación electoral. El tema es cómo se hace, es decir, la metodología que se utilice, las mediciones que se hagan, el muestreo, un poco de las cosas de las cuales yo hablaba. Por supuesto que el fenómeno a nivel nacional es uno, el fenómeno a nivel estatal o municipal es otro totalmente distinto. Y quizá el común denominador entre lo nacional, lo estatal y lo municipal es la falta de competencia en medios de comunicación y la perversión entre la cercanía del dinero público, es decir, del dinero de las administraciones federales, estatales o municipales, con los medios de comunicación. Es decir, prácticamente no hay periódicos a nivel nacional o a nivel estatal o local que puedan sobrevivir sin la compra de publicidad de los gobiernos de los estados. Y eso te habla del grado de independencia o de dependencia que tienen muchos medios allá afuera al momento de reportar este tipo de cosas. Entonces, por supuesto que el monitoreo tiene que estar ahí, pero el factor o lo que hace el monitoreo es ver algo que proviene de una estructura muchísimo más amplia y transversal, ¿no? Yo no lo mencionaba en mi presentación, pero la inexistencia de una ley transversal en materia de radio y televisión y telecomunicaciones que toque y que incluya muchas de las cosas que busca hacer el IFE por mandato y que no puede hacer precisamente porque no existen los mecanismos legales para hacerlo,
te da cuenta de el problema que tenemos sobre todo a nivel local, pero también a nivel nacional. Entonces, sí, la observación se tiene que seguir haciendo, pero sin duda el fenómeno va mucho más allá de que si se le dieron 2 minutos a un partido y 3 minutos a otro. Es decir, el problema está en el modelo de negocio y en el modelo en el cual las audiencias se ha tergiversado esta concepción de la libertad, ¿no? del choice, de tú puedes elegir el medio que quieras, ¿no? Paga tus servicios de televisión por paga y eres libre de elegir entre esta gran oferta. Eso no existe. Es decir, no existe, es una falacia. Entonces, ahí tenemos un problema que tenemos que vernos al espejo y reconocer que no existe esa verdadera diversidad de los medios, ¿no? Bien, pues abrimos un espacio, ahora sí, para preguntas, comentarios que se hacen desde el público. Adelante, aquí me piden la palabra. Hola, otra vez. Regina Santiago, del Observatorio de Medios de aquí de La Ibero. Bueno, un poco complementando las reflexiones que hicimos hace rato, yo sí plantearía la necesidad de que se fortaleciera la conciencia de las audiencias, de que los ciudadanos tenemos el derecho e inclusive tenemos la obligación de exigir información de calidad. Y sobre todo exigir la información de calidad a radio y televisión, precisamente porque son medios que tienen concesiones. Digamos, hay una diferencia también en la parte de la prensa. La gente de la prensa puede decir, bueno, pues es que es mi medio, es mi negocio, puedo hacer con ello lo que sea. Sin embargo, en la parte de radio y televisión sí habría esta necesidad de una mayor responsabilidad. Entonces, en ese sentido, creo que hay un punto que puede desarrollar el IFE, que es justamente el apoyo hacia una mayor difusión de la cultura electoral en este tipo de situaciones, el fortalecer también que la observación electoral, o sea, que los observadores electorales ya no nada más se enfoquen hacia la parte de si las casillas están bien instaladas o si hay una serie de carruseles. Hay organizaciones que están tratando ya de hacer observación de medios, pero se necesita una capacitación. Yo creo que sería muy importante que se fomentara esa capacitación de organizaciones que ya están tratando de involucrarse en esto, y que, bueno, pues entonces se haga de una manera más metódica. Entonces, creo que todos tenemos un reto precisamente para escuchar también a las audiencias cuáles son sus nuevas prácticas y adecuar estas metodologías precisamente pues para esas nuevas prácticas y para que sean útiles para la sociedad. Hay una parte muy importante que es el reto también del trabajo de los observatorios. Podemos de repente hacer a lo mejor estupendas observaciones, pero nadie se entera. Entonces, sí sería necesario establecer pues mecanismos para esta difusión de los contenidos. Y bueno, pues creo que en este momento ya dejo el micrófono porque lo importante sería escuchar exactamente estas audiencias, estos públicos. De veras, o sea, son tan importantes las cosas que se transmiten por televisión, por radio, influyen en su manera de votar, o cómo se enteran ustedes de las noticias, y qué es lo que realmente los motiva para tomar una decisión. Entonces ya, cedo el micrófono. Tenemos muy poco tiempo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o contestar la pregunta que ha hecho la maestra en su caso? Muy bien. A ver, última. Bueno, Jaime, el otro día que estábamos en la exposición, estaban comentando acerca de que cómo se regulaban las campañas negativas hacia los candidatos en televisión y cómo en Internet no se hacía nada al respecto. Entonces yo sí quedé como medio confundido y me quedó esa duda de qué se hace para mantener ahí un orden, o no se mantiene un orden, o qué se piensa, porque pues ahorita el Internet yo creo que es como nos enteramos de las cosas, más que con la tele. Entonces sí me da curiosidad de
a lo que lleva eso, más que nada curiosidad, me deja más confundido. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué está haciendo el gobierno? No sé, quién tenga que encargarse de esa área para regular por internet. Bien, ¿alguien más? Y con esto cerraríamos. Bien. Yo contesto si quieren las preguntas que se formularon al IFE, si ustedes quieren hacer algún comentario adicional, con todo gusto. Yo creo que el IFE ha venido modificando el proceso de observación. De hecho, se puede documentar desde la elección de 2009 que ya tenemos, incluso hemos conseguido que se haga tener financiamiento para algunas organizaciones que ya no hacen observación estrictamente de la jornada electoral, ya no hacen la observación típica, digamos, in situ, en casilla. Está tendido a disminuir y hay en realidad observación de otros fenómenos. Hay que establecer hasta dónde son observatorios ciudadanos, hasta dónde son observatorios, digamos, de las universidades, etcétera. Pero comparto plenamente la idea de que hay que avanzar en esta parte y que todo lo que podamos hacer por construir mejores espacios de capacitación para ese proceso, junto con las universidades, junto con los especialistas, será una buena noticia para interesar, me parece, a distintas organizaciones en ese tipo de observación. Y en relación a lo que Jaime nos preguntaba sobre el Internet, yo creo que hoy en el IFE hay, digamos, hoy en el espacio público hay incluso no sé si se puede utilizar aquí esa palabra, pero desinformación en términos de todas estas cosas que se supone que hace el IFE y de cómo se regula, por ejemplo, todo esto que se habla de la campaña negra, la campaña o las críticas. Primero se identifica la crítica con la campaña negra y eso hay que decirlo claramente. Todos los criterios del tribunal tienden a llevarnos a que prácticamente los ejercicios de denigración ya no existen, digamos, como penados dentro de la vía electoral. Lo que está penado es la calumnia, no la denigración propiamente, y hay muy pocos casos en donde se pueda acreditar denigrón, para decirlo con toda claridad, en los recientes criterios del tribunal. Así que va a ser la maximización de la crítica muy probablemente lo que advertamos en las campañas electorales. Y en relación al Internet, efectivamente el Internet tiene solamente en términos de su origen un tipo de regulación. Es decir, el IFE ha tenido sanciones o vinculaciones con propaganda parecida en el Internet solamente cuando esta propaganda proviene del partido político, es decir, se trata de la página del partido, del candidato, se trata de una página pública, una página de un presidente municipal, la página de un gobierno, etcétera, ¿no? No hay propiamente en el IFE una regulación, ni en la Constitución ni en la ley, una regulación por las redes sociales, que me parece que sería la parte en donde se plantea que hoy hay un sector de la población, no diría yo ni mucho menos el mayoritario, más bien me parece que sigue siendo el minoritario y por mucho el que se informa desde esa vía para tomar decisiones, digamos, de carácter político. Yo ahí lo dejaría y explicaría que en el IFE no regularemos el Internet como un espacio de contenidos. Esto sí quisiera dejarlo absolutamente claro en relación a redes sociales. Hasta aquí mis comentarios. Rubén. Un par de cosas. Precisamente porque el Internet está legislado, ahí es en donde va a estar en la próxima campaña electoral todas las campañas negras y porquería, evidentemente no realizadas oficialmente por los partidos, ¿no? Pero pues nomás cuenten el número de tuiteros que tiene el senador Manlio Fabio Beltrones en el Reforma, que salen reportados en el Reforma, no tiene nada que ver con su nivel de… pero ya tienen gente especializada en estar haciendo ruido. En el 2006 lo que pasó fue que lo cerrado de la elección realmente apagó cualquier interés sobre qué hubiera podido pasar en el análisis de contenido. En realidad, la única discusión de la campaña se centró en el tipo de campañas que hubo y en los spots publicitarios, eso sí, ¿no? Y si se habían pasado o no, que claro que se pasaron los partidos en su gasto en los spots publicitarios. Yo creo que ahora seguramente sí va a haber mayor interés en la parte de los contenidos para esta campaña. Y por otro lado,
se me había olvidado decir, tiene razón el consejero Figueroa cuando dice que no es lo mismo una elección nacional que una elección local, eso es cierto. El tema es que para una elección nacional, en el 2006, todos los spots que se transmitieron, millones de spots, el 85% de los spots, de la audiencia de los spots, fueron los canales 2, 5, 7, 9 y 13. Ahí estuvieron el 85% de la audiencia. Esos 5 canales no son nada en términos de número de spots comparados con los otros 2,000 y pico. Pero de todas maneras, ahí importa porque es nacional. Es evidente que si va a ser en Oaxaca, entonces hay que ver cuáles son los medios en Oaxaca en donde existe esta ley del 80-20, porque el Pareto no falla, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a hacer el Pareto? Yo creo que ahí ese es donde hay que meter las baterías. Julio. Pues ya, muy breve nada más para concluir. Yo soy de la idea de que no es que nos hagan falta más leyes, sino que nos hacen falta mejores leyes, y eso tiene un impacto en la reducción del número de leyes. Es decir, si ustedes revisan el COFIPE, las enmiendas a la Constitución en 2007-2008, tenemos uno de los aparatos, de los entramados legales más complejos a nivel mundial. ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Los tiempos, la distribución, todas estas consideraciones que están basadas en la renuncia de los partidos a la responsabilidad y en la renuncia de los propios medios a la regulación a instancias del modelo de negocio. Y por eso subrayo mucho esta parte. Yo no soy partidario de que el IFE entre a regular contenidos en los medios de comunicación. Entre a regular, por ejemplo, Internet es un despropósito. Ya en algún momento en 2009 algún consejero que ahora ya no está, intentó entrar a bajar un spot que se había subido en YouTube, que había producido una persona que se burlaba de un gobernador. ¿En dónde vivimos? ¿En China? ¿En Taiwán? O sea, ¿qué queremos? ¿Entrar a bajar cosas de la red? ¿No? Cuando están en lugares en donde, y eso es, digamos, aquí está la diferencia. Quienes navegan a Internet y obtienen información a través de Internet tienen un grado de involucramiento mucho mayor al momento de procesar ese contenido, no político. Simplemente el acto de decir, quiero ver esto, es totalmente distinto al escenario de procesamiento de televisión, en donde ustedes están viendo otra cosa y de pronto entra un mensaje. Hoy la televisión sigue siendo un medio, por sus características técnicas y de consumo, que sigue siendo mucho más influyente que Internet. Entonces, el tema de entrar a regular Internet a mí me parece, yo sé que no lo propones tú, pero evidentemente habrá quien piense que el IFE ahora tiene que entrar también y la negatividad se tiene que ir y todas estas cosas. Digo, hay abogados muy entusiastas que, ¿no? La idea pues arréglale el inciso A y el B y el C y pues hasta cuántas letras tenemos, ¿no? A mí me parece un despropósito, francamente. Lo que creo que necesitamos es tener un mecanismo que nos permita, sí, tener una mejor calidad en los medios sin necesidad de una regulación desde arriba, desde abajo, desde la derecha o la izquierda, simplemente por la autorregulación de un mercado que funcione de a de veras. Y hoy ese mercado no funciona, ¿no? Con eso concluiría yo. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos la reunión. Buenas tardes y gracias por su paciencia. Muchas gracias al consejero. El doctor Manuel Alejandro Guerrero les va a ofrecer un diploma en nombre de nuestra universidad. Muchísimas gracias.